tal amigos de Santa Mónica TV Más? Buenos días, bienvenidos, ya estamos con el Padre José Estevás para conversar sobre una vida de fuego importante. Hoy una devoción probablemente una de las más extendidas en el mundo y además aquella que recoge una historia muy bonita que nos va a remontar hasta el virreinato del Perú. Buenos días, Padre José. ¿De qué hablamos hoy? Buenos días, Padre Nicolás. Pues hoy vamos a hablar del Señor de los Milagros. Aquí venimos en procesión, ¿verdad? Eso, aquí venimos en procesión con todo el corazón, porque realmente en el centro de ese cuadro está Cristo en la cruz, ofreciéndose por nuestra salvación, ofreciendo todo su amor y muchos más detalles maravillosos en ese cuadro. Así es, todo empezó en el siglo XVII en la cofradía donde estaban los negros angoleños que habían venido de África precisamente y estaban extramuros, a las afueras de la puerta o de la muralla de la ciudad, ¿verdad? Correcto, estamos hablando de Pachacamilla. Pachacamilla. Estamos en el borde de la ciudad y como hay una cofradía de negros, angolas. Podemos ubicarnos quizás en ese tiempo, ¿no? En la Lima, sí. Donde... La Lima virreinal, indios, negros, españoles, mestizos, criollos, igual tenemos beaterios, monjas, frailes. Sí, todos ellos ahí, sí. Muy bien. Y ver que un tercio de la población, o quizás más, unos 10.000 eran negritos. Y venidos de distintos lugares, de Angola, del África, Congo, de Mozambique, con todo lo que significaba venir, esclavos en el viaje, maltrechos, cuántos morirían en el viaje, y llegar ya a la tierra del Perú, ¿no? Y ahí, bueno, pues en medio de tantas circunstancias, también había gente muy religiosa, que los cuidaba, los atendía. Pensemos en San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima también, etcétera. San Juan Macías, que cruzaban la muralla muchas veces, precisamente iban a lugares como este, donde estaban las cofradías de negros africanos que habían sido traídos para esclavizarlos precisamente aquí en el Virreinato del Perú. ¿Qué le parece, Padre José? Es una situación triste, pero creaba esperanza esta realidad de que, bien, por medio de estas personas santas o de sus amos que eran religiosos, les invitaban a bautizarse y la mayor parte eran cristianos, se habían bautizado. Y bueno, pues poco a poco iban asimilando lo que podía ser la vida cristiana, las costumbres. Podemos decir que gracias a estas devociones, a estas cofradías, encontraban una forma de adaptarse, de ser ciudadanos, vamos a decir, y al mismo tiempo de ayuda mutua. O sea, el hecho de ser fraternos, cofrades, pues se ayudaban unos con otros, gente de fuera también venía a ayudarles, creaba como un lugar de socorro, bien, para ellos, tanto en vida como también hacia el cielo un día, prepararse también, ¿no? En esta devoción donde se reunían en torno a santos. Practicaban la solidaridad, la ayuda, el trabajo en equipo, la vida mutua entre estas cofradías. De pronto aparece un angoleño, un negrito pintor. Cuéntenos esta historia. Pues correcto, no sabemos tenía arte. Eso, no sabemos si era de brocha gorda, porque había muchos en esa Lima Villar. Podemos decir, pintando casas, etcétera. O quién le encargó a alguien. Yo creo que en sus ratos libres. Vio ahí la tapia, vamos, una pared de quincha, además, adobe, ¿verdad? Quincha, con barro. Sí. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a poner ahí un poco de color. Y se le ocurrió precisamente esto. Pintar al Señor Jesús y precisamente en esa situación de dolor, como estaba en la cruz, cargando nuestros dolores precisamente, cómo coincidía con lo que Jesús ofrecía en la cruz y la gente lo que vivía, poner en las manos del Señor sus dolores, sufrimientos, sus trabajos ahí junto a Jesús. Y con qué devoción lo pintó, una obra bellísima. O sea, además llama la atención, Padre José, contra la tendencia de la época, ¿verdad? Un Cristo moreno, negro. Negro, muy bien, dibujado con todo detalle, podemos decir. Vamos a decir que, en definitiva, era como un expresar su fe, su confianza en Cristo y la ayuda que Él le daba, ¿no? En esa obra maravillosa, ¿no?
Y además su situación, ¿no? Su situación de esclavitud, de alguna manera de marginados de la sociedad, sí, y encontraban refugio precisamente en Cristo y en la cruz. Refugio en Cristo. Y eso llevaba a que mucha gente se acercara a ese lugar, se encontrara con Jesús, y también un lugar de reunión de la cofradía que comenzaba pues a veces con momentos de oración, y bueno, luego terminaba también con algún bailecito. No, y además los ritmos africanos que son muy bonitos. Buenos ritmos por ahí. Usted tiene que ir a una misa, o celebrar una misa africana. Eso. En África, claro, Padre José. Con tambores, es que es una fiesta. Y no dura media hora ni 45 minutos. 2 horas o 3 horas. Es un éxtasis. Es preciosa una misa africana. Al ritmo de rumba. Celebrándose allá. Aquí no, celebrándose que África tiene... Y compartir al final, así, o sea, era un lugar... Yo tengo el nombre de este negrito, de este esclavo, Pedro Dalcón, o Benito también, como se le conoce. Qué bueno, qué bien. Y que nos dejaría un recuerdo para lo que vivió en aquel momento. Imagínese, hasta hoy. Hasta hoy. Pero al párroco no le hizo mucha gracia. El párroco que tenía cerca no le hizo mucha gracia. Hubo, quizás, disculpa, algún milagro también. Sí. Un tal Antonio de León, que tenía un tumor maligno, y con qué devoción acudía a Jesús y fue sanado. Fue sanado. Y esto se extendió de que, oye, pues hacían milagros, ¿no? Y para que la gente se reuniera más y estuviera más cerca. Pero como dices, como la fiesta a veces terminaba de mala forma, esclavos, esto de negros, se mezclaban muchas cosas ahí, culturales, y ya luego también igual algunas actuaciones que no eran muy correctas, y entonces parece que las autoridades del momento, el párroco, vieron que aquello no terminaba bien, y entonces decidieron borrarlo. Y además intervino el virrey, Padre José, mire, sí. Que la cosa fue a mayores, ¿eh? Por mandato del virrey, mandó ahí un promotor fiscal para que ya... Pero ¿qué pasó? De pronto la orden del virrey fue desaparezcan ese fresco. Mira, primero encargaron a un señor, que le dieron dinero para ello, ¿no? Se subió, intentó borrarlo, y resulta que se desmayó. Menos mal que no cayó a tierra, lo cogieron. Era un indiecito. Lo cogieron entre varios y no cayó a tierra. Se recuperó e intentó otra vez. Oye, por segunda vez, vamos a borrarlo. Y nada, imposible. Aquello, no podía. E incluso ya bajó de las escaleras y se argumentó que era incapaz de hacer esa obra. Y entonces mandaron a un oficial. A ver, venga, tú vete. Nada, se subió a la escalera. Oye, un temor invisible decidió desistir de esa acción, un temblor. Lo curioso es que el soldado, cuando iba a destruir el mural, dice la tradición, ¿no?, que veía que la imagen se ponía más bella, más bonita, de tal forma que él estuvo muy confundido, y ese conflicto interior, destruirlo o dejarlo. Y él dijo, no, esto no es de esclavos, no es de hombres, esto es algo sobrenatural. Es una obra de Dios. Corriendo. Incluso la gente que estaba allá empezó a murmurar, la voluntad de Dios quiere que no se borre esa imagen, ¿no? Así es. Y así fue. Bueno, pero a pesar de todo, un tercer hombre intentó otra vez. Y nada, se subió allá. Oye, lo mismo, lo que decías, se veía que se transfiguraba Jesús y que los colores se hacían más vivos. Tampoco pudo borrar esa imagen, ¿no? Y de hecho también se oscureció ese día, todo era mediodía, y no pudieron ejecutarlo, es que era imposible, y dieron razón, como dices, al virrey, aquí no se puede hacer, ¿no? Y el virrey, al ver estos detalles, ya desistió también, ¿no? Pero sucedió algo también, Padre José, que de alguna manera hizo que las autoridades pensasen sobre este cuadro, lo milagroso, su conexión sobrenatural, porque tuvieron un terremoto. Sí, había habido el primer terremoto, ¿no? Claro, si estamos hablando de 1650, en el 1655 ya hubo un primer terremoto, que destrozó grandes edificaciones de Lima, y que quedó en pie ese lugar donde estaba la imagen, ¿no? Ya también es otro detalle, otro milagro de los muchos milagros que vamos a ir contando, ¿no? Ahí persistió.
y como dices, decidieron que más bien, en lugar de borrarlo, que se diera un culto sano. Y se realizó la primera Eucaristía el 14 de septiembre de 1671. Se celebró la primera Eucaristía en ese lugar, ¿no? Y se le encargó, en concreto a Juan Quevedo Zárate, para que cuidara y proporcionara ya un lugar adecuado donde pudiera estar. Y construyó una pequeña ermita en torno a esta pared que se había quedado ahí. Y fíjese el detalle que trató de encajonar el Cristo morado, pero resulta que varias imágenes se malograron un poquito, pero la del Cristo nada. O sea, es como si alguien invisiblemente estuviera ahí siempre atento para cuidar la imagen, ¿no? A la hora de encajonarlo, porque era muy complicado, ¿no? Sí. Puedes encajonar una cosa que es rígida, pero o bien adobe o de quincha y que quieras encajonarlo y en fin, ¿no? Él lo hizo, ¿no? Sí. Pero la imagen nunca se dañó para nada, en absoluto, ¿no? Y mandaron a hacer una réplica, ¿no? Sí. Para que saliera en procesión. Correcto. Ahí aparece ya un nuevo personaje, Sebastián de Antuñano. Él era español, vizcaíno, había llegado ya al Perú en el 1668 buscando una herencia, no la consiguió, pero sí se quedó allá medio trabajando, regresó a España y hizo su dinerito y le ganó el corazón de Lima y regresó, con el fin de dedicar su dinero que había ganado para conseguir ayudar a la iglesia o hacer alguna obra buena, ¿no? Y cuando llegó en 1673, ahí estuvo con los jesuitas, hizo ejercicios espirituales, a ver en qué empleaba el dinerito, y al ver, visitando esta imagen de Cristo, Señor Jesús de Pachacamilla, decidió quedarse con Jesús. Y parece como que el Señor le llamaba a eso, ¿no? Para hacerme compañía y para estar ahí ayudándome. Y fue uno de los personajes que más, vamos a decir, ayudó, colaboró, tanto en su difusión, en su obra. Hubo otro terremoto muy fuerte, estamos hablando de 1687, y a él se le ocurrió hacer, como dices, una réplica, ¿no? Ante este terremoto tan grande, una copia, y que es la que empezó a salir en procesión, ¿no? Para que se terminara. Desde 1746, es decir, tenemos la primera procesión de ese año, de ahí no ha parado de salir hasta hoy. Hay varios terremotos, varios momentos y muy fuertes, ¿eh? Oye, algunos terremotos hablan de 600 muertos, otros hablan de 5.000, por ejemplo, el terremoto de 1746. Fíjate, un terremoto que fue terrible, bueno, y cómo en este caso se logró, vamos a decir, detener gracias a esta devoción a la imagen que salía siempre en procesión, y a partir de ahí comenzó a salir ininterrumpidamente la imagen del Señor morado, ¿no? En procesión. El Cristo moreno o el Señor de los temblores también, ¿verdad? De los temblores. También se le añadieron varias imágenes, como es bonito el cuadro, ¿verdad? En la parte posterior. Sí, es una maravilla, porque es un verdadero catecismo, un compendio de un catecismo, ¿no? Aparece en la parte superior, ahí está el Padre Eterno, que está creando con la bola en el mundo, está creando todas las cosas. Entonces está Dios creador. Después tenemos en el centro al Cristo morado, ofreciéndose por nosotros, ¿no? Por nuestra salvación. Vamos a poner la imagen, los de producción, que pongan la imagen del Señor de los Milagros. Sería interesante. Es un Cristo inclinado. Eso, un Cristo. No sé si a la derecha o a la izquierda está inclinado. Inclinado. Tenemos que la derecha. A un costadito, vamos a decir, entre el Padre y el Hijo está también la imagen del Espíritu Santo. O sea, tenemos ahí relatada toda la Santísima Trinidad. El Padre tanto amó Dios al mundo que nos envió a su propio Hijo. Tenemos la Madre, la escena, vamos a decir, de la Madre al pie de la cruz, donde Jesús se ofrece por nuestra salvación. Dolorosa, llorosa. Y está la Virgen María al pie de la cruz. Cuando Jesús le dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo, referido a San Juan Bautista, representante de todos nosotros, de todos los discípulos,
ahí tienes a tu hijo, y al discípulo que quería, ahí tienes a tu madre. Entonces ahí tenemos el relato maravilloso también. Tenemos el sol, tenemos la luna, cómo pasar de la noche, del pecado, de la tristeza, etcétera, a pasar al sol, que es Cristo nuestro Salvador, una nueva vida, ¿no? Vida de resurrección, vida de caridad, de hacer el bien, lejos de todo pecado y todo mal. En fin, o sea, en el cuadro tenemos la imagen, vamos a ponerlo en primer plano. Sí. Una obra ahí tenemos maravillosa. El Cristo, la cabeza inclinada a la derecha, Eso. Tenemos a la Madre, tenemos al discípulo y la Trinidad, ¿no? Correcto. Y el paisaje que va de fondo, sobre todo se aprecia más en el fresco original que está en el convento de las Nazarenas, que precisamente posteriormente esa pared histórica que está en el altar mayor se va a conservar y se hizo un monasterio y unas religiosas que se encargan de custodiar precisamente este fresco original. ¿Fresco o mural, Padre José? Bueno, ahí tenemos fresco, ¿verdad? Sí, esto ya es una réplica, el que sale este en es procesión. El cuadro que sale, ¿no? Sí, el que sale es el que sale en procesión. Por cierto, tenemos que esta imagen que sale en procesión tiene el peso de 1.650 kilos. Madre mía. ¿Cuántas personas? Ahí tenemos el original. Sí, el original. Ese es el fresco original. Qué Tenemos bonito. Ahí. El fondo, mire, probablemente la Lima de la época, ¿no? Sí. Extramuros después de la muralla, detrás de la muralla. Tenemos todos los rasgos coloniales, los colores tan vivos, tan bonitos, los sentimientos, se refleja ahí de todo. Tanto... Pero una Lima con cielo, es lo que me sorprende. Sí. En esa época está oscurita de todas formas, ¿no? Se veía el cielo. Como la Lima, el cielo de Lima siempre es oscurito. Sí. Y cómo ahí viene el resplandor, ¿no? A través de Cristo, de la luz, el Espíritu Santo está también y un Juan lloroso y arrodillado. Sí. ¿Se da cuenta de ese detalle? Sí. ¿San Juan o la Magdalena? Yo creo que es San Juan. Yo pienso que es Juan, ¿eh? Sí, yo creo que es Juan. Y cómo... Vamos a meter la pata aquí. En la parte de atrás es Juan, sí. Y en la parte de atrás aparece también, podemos decir, la Virgen de la Nube, que también fue pintada después, posteriormente, cuando hubo el temblor, 1696, ahí se acomodó. Y cómo la Virgen también acompaña cuando sale en procesión para ser quien cuide de Lima, porque lo declararon al Señor como el protector de Lima y de todo, y de todo el Perú prácticamente, ¿no? Sí, y además decía, vamos a quitar la imagen ya, en octubre de 2005 el Vaticano y el Arzobispado de Lima declararon al Señor de los Milagros precisamente como el patrón de los peruanos residentes e inmigrantes en el mundo entero, precisamente por la devoción, porque no hay una devoción tan arraigada y tan grande de peruanos que salen del país y que lo celebran en el mundo entero. Sí, en el mundo entero. Octubre. Y es la procesión más importante, más multitudinaria y reconocida por el Observatorio Romano. Cuando vives en Lima es que tienes que ir. De toda la vida de la cristiandad. Cuántas cuadrillas, cuántas alfombras, cuántos saumerios. Velas, flores. Miles y miles de personas todos los días. Y lo que dices, no solamente en Lima, sino ahora piensa en cada provincia, en cada parroquia, en cada distrito, en el exterior, hasta en Roma. El Papa a veces ha saludado a los peruanos en estas procesiones. Sí, llama la atención. Francia, Inglaterra, España. Se ha extendido por todo el mundo, gracias a los peruanos que han viajado a los lugares y siguen celebrando esta procesión al Señor, al Cristo morado, ¿no? Al Señor de los Milagros. Vamos a decir también lo de las monjitas que lo cuidan allá. Las nazarenas. Las nazarenas. Había una señora también, casi contemporánea de Sebastián Antuñano, que es Antonia Maldonado. Ella venía de Guayaquil. Ecuatoriana. Vino a Lima, se quedó viuda y quiso consagrarse al Señor Jesús. Y al contemplar la imagen ya quiso dedicarse toda su vida a Él.
Y ella, la que primero comenzó, lo que luego serían las demás mujeres que se dedican ya al culto del Señor Jesús, a través de cuidar el Señor de los Milagros, ofrecerle oraciones, sacrificios, etcétera, por todos. Y así se creó primero las religiosas nazarenas, Instituto de Religiosas Nazarenas, aprobado por el Papa Benedicto XIII en el 1727, y que luego tomarían ya, vamos a decir, la regla del Carmen, del Carmelo. Ya serían carmelitas descalzas nazarenas, ¿no? Ellas son las que cuidan, las que atienden. Es decir, actualmente es un santuario, un monasterio carmelita. Carmelita, sí, sí, sí. Qué Ahí bien. están preocupadas, atendiendo este culto, esta oración, este amor de Dios. Que no se apague el amor de Dios ahí. Así, además, a pesar de la pandemia, igual sale en procesión, ¿no? Correcto. Yo creo que en estos días ya también está saliendo, Sí. a pesar de estas situaciones de pandemia. Y bueno, vamos a decir que lo bonito es ese paso, andar con Cristo. Ha caminado con nosotros a lo largo de toda la historia del Perú en cada momento, especialmente en los momentos más difíciles, como hemos visto los terremotos, en el tema también de salud, cuántos milagros va realizando, cuántos exvotos en favor de personas necesitadas, pobres, etcétera. Entonces es algo maravilloso, sí. Así es. Y además, Señor de los milagros. Señor de los Milagros, ¿verdad? Y además la devoción cercana a aquellos indios, a aquellos pobres, a aquellas cuadrillas de desplazados, de ninguneados que estaban del otro lado de la muralla. Y precisamente ahí estaba el Señor de los Milagros para estar con ellos. Es decir, Cristo, su madre y Juan, ahí precisamente brotaron de la devoción. O María de Magdalena. angoleño. O María Magdalena. María Magdalena, María ¿verdad? Magdalena, Hemos sí. cambiado el cuadro, Padre José. Yo no sé. Sí, sí. Bien, Ahí Padre está José, llorando sus pecados. por el pañuelo, ¿verdad? Es el pañuelo, llorando los pecados, arrepentida. Porque, bueno, al pie de la cruz estaba Juan, estaba María Magdalena, la otra Pues María. interesante, O sea, entonces, sí estaban ahí. la estaban. fe de Sí. Benito, el negro que pintó este fresco. Padre José, Maravilloso. como siempre, encantados de tenerlo aquí en Vidas de Fuego hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Correcto, gracias, y que el Señor de los Milagros haga muchos milagros en todos. Sobre todo, Él es el milagro, Jesús. Así es. Bien, queridos amigos, agradecemos al Padre José estar con nosotros y también agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta entrega de Vidas de Fuego. Gracias por estar ahí. Adiós.